Buenas tardes, bienvenidos todos y todas al Arte de Curar, la cita que tenemos con la medicina preventiva todos los días a las 4 por el 4, nuestro canal público, nuestro canal nacional, Radio Televisión Dominicana. Bienvenidos al Arte de Curar. El doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, y esta servidora Neri Esteves, aquí en el día de hoy para darles la bienvenida y agradecerle que nos dediquen su tiempo. Gracias del alma. Como ustedes me están oyendo con la disfonía que yo tengo, es porque todos estos días he estado con esa gripe mala que anda. Y precisamente vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad. Gracias a Dios, en República Dominicana no tenemos ningún brote, como me habían escrito como 5 o 6 personas, sino que realmente Héctor Armando y yo, cumpliendo nuestra promesa de vez en cuando hacer un programa los dos, vamos a hacer un programa sobre un tema sumamente interesante, porque es mejor precaver que lamentar. El tema que vamos a tratar hoy es la tuberculosis y algunas infecciones de esas respiratorias que realmente, eso sí, nos tiene a todo al tri de tirar piedra. Bienvenida mi hijo Héctor Armando, bienvenido mi amor. Hola madre, un tema bastante interesante, sobre todo un tema siempre actual. Creo que en el mundo se reconocen algunas enfermedades desde el punto de vista histórico, y una de ellas justamente la tuberculosis. Creo que cuando se habla de enfermedades que han generado algún tipo de estigma a nivel mundial, creo que no podemos olvidar la lepra, que sabemos que es una enfermedad que aparece justamente en la Biblia. Exacto. No podemos olvidar también la tuberculosis, la cual justamente ha llevado a nombres despectivos y a manejo dentro de la población de términos que nos hacen entender que esas personas o son menos o son un peligro para todo el que les rodea. Por último, creo que también la infección por el virus de inmunodeficiencia humana se coloca dentro de esas patologías que pueden generar algún tipo de discriminación dentro de la población. Entonces, repito, lepra, bíblico, tenemos tuberculosis, una enfermedad que era el VIH del pasado, y por último, la infección por este virus de inmunodeficiencia humana, y trataremos de abordar esta patología que, repito, todavía se tejen muchos mitos y sobre todo muchas verdades a medias sobre la misma. Exactamente, sobre eso del estigma y la discriminación hablábamos tú y yo precisamente anoche. Primero, el VIH, que el mayor cómplice fue el silencio. La gente prefería morirse antes de ser estigmatizado con que tenía VIH. La lepra, que incluso en la Biblia se estigmatiza a los leprosos. La tuberculosis. Y yo le decía a Héctor Armando que la tuberculosis, que tenía un nombre que es bastante despectivo, pues que yo quería preguntarle cuál era el inicio y cómo cambia ese nombre tan despectivo a tuberculosis. No, lo que pasa es que anteriormente se le llamaba a esas personas con tuberculosis, se le decía tísicos. Y el término tísicos realmente lo que significaba era la persona que se consume. Y es que sabemos que las personas que tienen tuberculosis van perdiendo peso, son personas que va degenerando lo que es la parte de su estructura completa, y estas personas entonces en algún punto van a perder la capacidad de continuar con vida y mueren simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando evaluamos esta parte, nos damos cuenta de que la tuberculosis ha pasado por diferentes nombres y diferentes procesos. Cuando hablamos específicamente de la discriminación, la tuberculosis tiene una historia bastante interesante, y era la aparición de unos lugares que se llamaban sanatorios. ¿Qué eran los sanatorios? Los sanatorios eran lugares que se hacían en las montañas, alejadas de los pueblos, donde se creaba una estructura donde las personas con tuberculosis se enviaban para que el aire puro y limpio de las montañas y alejado de todo el mundo los curara. La realidad es que uno no sabe si eso se hacía con buena fe para que estas personas realmente curasen, o si realmente se hacía para aislar a las mismas. Pero la realidad es que con la tuberculosis justamente se vivió ese momento en el cual las personas padeciendo este proceso eran alejadas de la población general. Héctor Armando, explícanos en palabras de acentado,
¿Qué es la tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas que pueden alertarnos para nosotros comenzar a tomar las medidas del lugar? Porque no es menos cierto que la tuberculosis es sumamente contagiosa. Mira, madre, lo primero es que la tuberculosis es una enfermedad, como el nombre le indica, infecto contagioso. Eso significa que es una infección que se puede contagiar de persona a persona, con la salvedad de que es una bacteria que puede afectar cualquier órgano o sistema. De manera coloquial, los médicos decimos que la tuberculosis puede afectar cabello, solamente respeta cabello, uñas y dientes, pero después de ahí tú puedes tener tuberculosis en tiroides, en la piel, en el intestino, en el cerebro, en la médula, en las articulaciones, en los huesos. O sea que estamos hablando que es una infección que puede afectar cualquier lugar del organismo y es producida por una bacteria que se llama Mycobacteria tuberculosa. Este representa un grupo de microorganismos que pueden producir todas estas patologías que acabo de mencionar. La tuberculosis sí tiene una condición, que si bien es cierto puede afectar a personas con un sistema inmunológico que esté funcionando de manera correcta, la gran mayoría de los casos tiene que vincularse a un sistema inmunológico que no esté funcionando al 100%. Por eso, la tuberculosis ha sido una enfermedad generalmente relacionada a pobreza, relacionada a marginalidad, pero también relacionada a hacinamiento, donde hay grandes poblaciones de personas viviendo muchas una encima de la otra. La tuberculosis puede producir casos. Por eso, en nuestro país, uno de los lugares donde se reconoce que existen casos de tuberculosis con un porcentaje superior a población general son justamente las personas privadas de libertad. Estamos hablando de aquellas personas que se encuentran en hacinamiento en nuestras cárceles. Esos internos e internas pueden tener una mayor probabilidad de tener tuberculosis. No olvidemos que la tuberculosis es una enfermedad que se transmite principalmente cuando una persona tose, estornuda, habla. ¿Por qué? Porque la bacteria coloniza los pulmones y al colonizar los pulmones, cada vez que esa persona tose, entonces expulsa la bacteria y esta bacteria puede ser inhalada por otra persona y la bacteria tiene un problema y es que puede durar mucho tiempo suspendida en el aire, usted entrar a una habitación y pudiera entrar en contacto. En un país como el de nosotros, donde tenemos un transporte colectivo, el cual puede ponerte en contacto con muchas personas, imaginemos el metro de Santo Domingo. Una obra maravillosa, pero que en hora pico, como decimos aquí, está timbí, donde no cabe ni la más mínima duda. Entonces imaginemos que en ese metro de Santo Domingo, en un vagón, no sé cuántas personas entran, voy a decir un número a lo loco, me disculpan por favor, imaginemos 100, 200 personas en un vagón del metro en hora pico y alguien con una tuberculosis en el mismo medio tosiendo. Esa persona tosiendo y cada vez que tose, expulsando esta bacteria. ¿Cuál es el asunto? Que usted pudiera pensar que esa persona tiene gripe, pero en lugar de tener gripe, esa persona lo que tiene es tuberculosis. Todas esas personas en ese trayecto que puede durar 30 minutos y esa persona tose que tose, todo el que está ahí en ese espacio pudiera entrar en contacto con esta bacteria. Héctor, anoche yo estuve hasta tarde porque comencé a leer un estudio y la verdad que me apasionó sobre la tuberculosis. Tú sabes que a mí me encanta para poder venir aquí a discutir contigo, para discutir contigo. Vamos arriba. Y me encontré con lo siguiente, y es que dice que la tuberculosis hay dos tipos, que puede estar la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. Lo del asunto de la tuberculosis latente para mí fue una sorpresa, pero en este segmento me están haciendo, él sí me tiene haciéndome más señas que un catcher desde hace rato, diciéndome que se terminó el tiempo en este segmento. Pero cuando regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves para que él nos diga esta situación de la diferencia entre tuberculosis latente, tuberculosis activa. No se vayan, regresamos después de la pausa en El Arte de Curar.
¿Alguna vez has sentido algunos brinquitos en el pecho o una sensación de hormigueo extraña? Pues quizás lo que sientes es lo que nosotros conocemos como palpitaciones. Las palpitaciones no es más que la percepción de los latidos cardíacos y por lo tanto muchas veces puede estar asociada a otras condiciones. No necesariamente al percibir estos latidos tienes una taquicardia, son dos conceptos diferentes. La taquicardia es el ritmo acelerado del corazón y muchas veces no necesariamente puede presentar síntomas. Las palpitaciones pueden estar asociadas a algunas patologías como por ejemplo niveles de presión arterial elevado, problemas metabólicos en la tiroides. Puede venir también con pacientes que estén descompensados de diabetes mellitus. Si en el caso de las palpitaciones sientes además sudoraciones profusas, sensación de falta de aire, mareos o pérdida del conocimiento, esto debe ser visto inmediatamente en la emergencia más cercana para ser evaluado por un especialista. Ninguno de estos síntomas puede ser tomado a menos. Siempre busca la ayuda del profesional adecuado. Soy la doctora Laiden Suárez, cardióloga, electrofisióloga, especialista en los trastornos de conducción del ritmo cardíaco y estoy para servirte. Después de esta excelente cápsula de la doctora Laiden Suárez, nuestra cardióloga, continuamos conversando sobre qué es la tuberculosis, cómo tiene una carga de estigma, de discriminación y cómo ha ido evolucionando. Héctor Armando, dejamos una pregunta en el aire. Y es que yo me encontré anoche con un estudio donde dice que la tuberculosis puede existir de manera latente y de manera activa. Explícanos, por favor, eso de lo de latente y qué tiene que suceder para que se convierta en activa. Mira, en el segmento anterior hablábamos de que una persona con tuberculosis, pusimos el ejemplo del metro de Santo Domingo, o imaginemos una guagua del transporte público donde está todo el mundo apiñado dentro de este espacio, y alguien tose. Y la persona, alguien puede creer que tiene gripe, pero lo que tiene es tuberculosis. Y esa persona que está tosiendo y está botando el bacilo o la bacteria que produce la tuberculosis, la realidad es que todo el que está ahí está respirando ese aire. Pero no todo el que respire ese aire con la bacteria va a presentar la enfermedad. Se habla de que una persona con tuberculosis va a infectar tentativamente 10 personas más que van a presentar casos nuevos de tuberculosis. Por eso es importante tratar de atrapar a esa persona cuando tenga lo que tú llamabas tuberculosis latente, que hoy en día se prefiere llamar tuberculosis inactiva. ¿Por qué inactiva? Porque imaginemos que hay 20 personas dentro de la guagua, dentro de ese transporte público, y hay alguien tosiendo, botando la bacteria. Esa bacteria que sale y usted respira, va a entrar a nuestros pulmones, va a entrar a nuestro organismo. ¿Y nuestro organismo qué va a hacer? La va a apresar. Si usted tiene un sistema inmunológico robusto, que funciona de manera adecuada, esas bacterias no van a poder escapar de esa prisión que nuestro sistema inmunológico acaba de crear. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema inmunológico no está funcionando de manera correcta porque tenemos una desnutrición? O porque estamos padeciendo de una depresión, una situación de estrés importantísima, la cual está alterando el sueño, la cual está provocando que nuestro sistema inmunológico no pueda funcionar de manera correcta. O imaginemos que esa persona tiene lupus, artritis reumatoide, VIH, y su sistema inmunológico está comprometido. ¿Qué va a pasar con esa tuberculosis cuando el sistema inmunológico la atrape? Que fácilmente lo va a vencer. Entonces, esas son las personas que van a presentar una tuberculosis activa, una tuberculosis en la cual va a estar excretando, botando a través de la tos esta bacteria que posteriormente va a infectar a otras personas, las cuales, repito, van a presentar la forma activa. Pero aquellos que tenían un sistema inmunológico robusto, funcionando de manera correcta, que tienen aprisionado a esta bacteria, no la eliminan completamente, sino que la bacteria se queda dormida dentro de su organismo, esperando que ese sistema inmunológico, con el paso de los años o con algún proceso que haga que tu sistema inmunológico baje, entonces reactivarse esa tuberculosis, y es lo que conocemos como una tuberculosis activa. Y esas son las personas peligrosas. Por eso es que generalmente
se trata de conseguir a esas personas que tienen tuberculosis inactiva, tratar de darle tratamiento para prevenir que se conviertan en una tuberculosis activa y no infecten a más personas. Héctor Armando, ¿dónde duele cuando tú tienes tuberculosis y cuál es el órgano más afectado por la misma? Mira, la tuberculosis más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Es esa tuberculosis en el cual la bacteria entra, comienza a multiplicarse y produce lo que se conoce como cavernas. Y se ve que las personas cuando tienen tuberculosis a nivel pulmonar tienen como unos hoyos, y esos hoyos no es más que justamente haber padecido tuberculosis. Esa micobacteria, que es el término de la bacteria, destruyó parte del parénquima y ahora esa persona tiene un compromiso de la estructura normal del pulmón. Ese tipo de cuadros se trataban anteriormente, escucha esto, por 6 meses. Pero ya en la República Dominicana acaba de ocurrir un cambio progresivo hacia un esquema de tratamiento más corto. Y este esquema de tratamiento, madre, escucha, es un tratamiento ahora de 4 meses. Wow. Hemos pasado de 1 año y medio a 4 meses de tratamiento. Y es un tratamiento extremadamente efectivo, pero tiene una debilidad. Y es que es completamente dependiente del cumplimiento de la persona que está utilizando el tratamiento. ¿Y cuál es el inconveniente de la tuberculosis? Que sabemos que tiene... Bueno, déjame no irme de la pregunta. El lugar más frecuente son los pulmones. Es la causa, el lugar más frecuente donde se manifiesta la enfermedad. Sin embargo, la segunda forma más frecuente, muchas personas no saben que son los ganglios. Y los la ganglios. tuberculosis ganglionar, que son esas estructuras que a la gente se le inflaman cuando la garganta se infecta, cuando usted tiene algún tipo de proceso en algún lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Justamente se inflaman los ganglios y la paciente o el paciente comienza a hacer fiebre. Esos ganglios pueden generar algún tipo de proceso de ulceración a nivel de piel. Y todo este tipo de cuadros, repito, se conoce como tuberculosis ganglionar. Pero ya lo dijimos, tenemos tuberculosis en el riñón, tuberculosis en el intestino, tuberculosis a nivel cerebral, tuberculosis de suprarrenales, tuberculosis a nivel de las vértebras, tuberculosis a nivel de los huesos largos. O sea que estamos hablando a nivel de la piel. Estamos hablando de que la tuberculosis es una patología que puede estar, repito, en cualquier órgano o sistema. Si hay dolor, bueno, va a depender mucho de cuál es el órgano que esté tomado. Porque, por ejemplo, la tuberculosis puede producir meningitis tuberculosa y las manifestaciones van a ser manifestaciones del sistema nervioso central. El paciente va a tener cefalea, va a tener vómitos, va a tener alteración del estado de la conciencia y la persona hasta podría morir. Si es a nivel de los pulmones, el paciente va a tener tos, generalmente con producción de catarro más de 2 semanas, que es una indicación para chequear. Cualquier persona tosiendo más de 2 semanas, botando catarro, esa persona tiene que hacerse una prueba de tuberculosis. Personas que están haciendo fiebre, sobre todo de predominio por las tardes, personas con pérdida de peso, personas conocidas con un sistema inmunológico debilitado, inmediatamente debe hacerse una evaluación para tuberculosis. Y no olvidar que los pacientes inmunocomprometidos pueden tener tuberculosis sin las manifestaciones habituales de la enfermedad. Entonces, en este sentido, no dejar de lado de que la tuberculosis, repito, puede afectar o alterar cualquier órgano o sistema dentro de su cuerpo. Por eso, algo que no está respondiendo, inmediatamente el médico debe plantearse la posibilidad de que sea tuberculosis. En este segmento se nos terminó el tiempo, pero una de las cosas que tenemos que hacer énfasis es, oiga lo que dice el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Si usted tiene más de 2 semanas con esa gripe mala, con ese catarro, con esa tos, fiebrecita por las tardes, pérdida de peso. Pérdida de peso, todo este tipo de cosas, vaya a hacerse una prueba de TB, hágase una prueba de tuberculosis, vamos a precaver antes que lamentar. En el próximo segmento, cuando regresemos, además de que el doctor Balcácer va a hacer siempre la invitación que hace en el tercer segmento, la pregunta que voy a dejar en el aire, Héctor Armando, es lo siguiente. Para mi sorpresa también me encontré con que hay un animal que puede transmitir la tuberculosis. No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Balcácer Esteves, coproductor de El Arte de Curar, infectólogo del Centro Médico UCE
con el cual estamos conversando sobre la tuberculosis y todo lo que esto envuelve, tratando precisamente de ejercer la mejor medicina, la preventiva, aquí en el arte de curar, todos los días a las 4 por el 4. Hoy estamos hablando de tuberculosis, pero queremos hacer una pausa. Sí, usted que está viendo el programa, yendo y viniendo, con el celular en la mano y acaba de regresar, porque alguien le dijo, ya comenzó el programa que están hablando de tuberculosis, toma el celular ahora, entra a YouTube, repito, entra a YouTube y escribe El Arte de Curar. Ahí donde dice suscribirte, suscríbete en este momento para que cuando suban algún programa nuevo, entonces lo puedas ver. Te vas a dar cuenta de que tenemos muchísimos programas interesantísimos. El doctor Huáscar Roa de los Santos hablando de varices. Tú como mujer que tienes esas varices feísimas en las piernas, hizo un programa sobre varices, la parte estética de las mismas. Pero también si tú tienes hemorroides, de vez en cuando vas al baño y haces del número 2 y te limpias, tienes un poquitito de sangre. También con el doctor Cueva Landa hablamos justamente de lo que son las hemorroides. Así que aquí en El Arte de Curar tocamos casi todos los temas. Si tú quieres saber de los Terian, aquí nuestro grupo de psicólogos estrella con Sheila, Xiomara, José, hablamos justamente de ese tipo de problemas. Entonces, aquí en El Arte de Curar hablamos de todo. Hablamos de municipalidad. Si usted tiene un apartamento y alguien le tiende ropa afuera o el perrito no lo deja dormir, hasta de eso hablamos aquí en El Arte de Curar. Entonces, por favor, suscríbete como El Arte de Curar o El Arte de Curar RD en Instagram, Facebook y YouTube. Danos a seguir, que nos ayuda bastante y de paso también te mantienes informado sobre la medicina. Madre. Gracias, la verdad que a mí me encanta. Oíste, yo quisiera, no es por nada, pero mencionar a cierta querida asistente de producción y la ropa tendida. Oíste, Héctor, antes de hablamos de la tuberculosis latente, de la que es efectiva, los síntomas, todo esto. Y dejamos en el aire la siguiente pregunta, y es si existe y cuál es el animal que puede contagiar de tuberculosis a los humanos. Mira, madre, más que contagiar de tuberculosis, lo que pasa es que, como te decía, las micobacterias son un grupo bastante importante. Y hay algunos animales, por ejemplo, voy a citar uno, porque mucha gente no sabe que la lepra es un primito hermano de la tuberculosis. Si el Mycobacterium leprae, un animal que no está presente en República Dominicana, pero sí en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas. Perdón, repite el nombre. Mycobacterium leprae, de la lepra. Okay. Justamente hay que decir que hay un organismo, un animalito, que es el armadillo, como le llaman, o el armadillo, que tiene justamente la presencia de la micobacteria. Pero también el ganado bovino, estamos hablando de las vacas, puede tener la presencia de un tipo de micobacteria también que pertenece al grupo de la tuberculosis, como es justamente el Mycobacterium bovis. Entonces, en este sentido, no podemos olvidar de que en la naturaleza existen varios tipos de micobacterias, primito hermano. Hay algo que mucha gente no sabe también. Imaginemos que usted tiene una pecera en su casa y es una de las manifestaciones de tuberculosis, pero no de micobacteria tuberculosa, sino de otra micobacteria que se llama Mycobacterium marinum. Aquellas personas que trabajan limpiando peceros, que tienen una pecera en su casa y en algún momento se cortaron y de repente tienen múltiples lesiones en la piel que ahora no están respondiendo a los antibióticos convencionales, o usted estaba pelando pescado porque a usted le gusta y usted lo busca en el supermercado o en Sánchez o en una pescadería y se lo entregan sin limpiar, o usted lo limpia como quiere y se cortó con el cuchillo y ahora usted tiene una lesión en la piel que no mejora. Hay que decir que existen un grupito de micobacterias diferentes que pueden producir enfermedad en el ser humano. Entonces, repito, las micobacterias no son exclusivas del ser humano, pero sí pueden infectarnos de diferentes maneras. O sea que en este sentido, repito, no podemos olvidar que las micobacterias son un grupo.
son varios microorganismos que pueden producir diferentes enfermedades en el ser humano. O sea que el armadillo aquí no existe, yo nunca, nunca he visto y lo he oído mencionar. Pero tú mencionaste este asunto de la vaca y a mí se me ocurre preguntarte, los bovinos. Entonces, ¿tú recomendarías que la carne de la vaca se cocine bien cocinada? Sí, claro, ¿cuál es la situación? Claro, lo que pasa es que generalmente esa no va a ser la vía principal. La vía principal de contagio de este tipo de eventos, que es algo, repito, anecdótico, es algo histórico, porque con las medidas que se toman hoy en día en la agropecuaria, generalmente este tipo de proceso no se ve, son dos. Si alguna de las vacas con las que usted está trabajando presenta úlceras a nivel de piel que no cierran con los antibióticos convencionales, debería ser evaluado por un veterinario. Número 2, la vaca cuando produce la leche, sabemos que la misma puede posteriormente estar contaminada de muchísimas cosas. Y si bien estamos hablando de micobacterias, hay una enfermedad también que se llama brucelosis, que también viene a través de la leche de vaca no cocida de manera correcta. Entonces, aquella gente que le gustan los quesos frescos sin hervir la leche, hay que decir que se están exponiendo a un grupete de enfermedades. Y por eso es que muchas veces a la hora de hacer una historia clínica de un paciente que tiene un cuadro bizarro, sobre todo gastrointestinal, está a preguntar si estas personas han tenido consumo de leche y de queso sin procesar, sobre todo muy frecuente en un área del país, sobre todo en la frontera, Pedro Corto y ese tipo de sitios, que a la gente le gusta mucho comer ese queso tal cual como sale, esa leche sin procesar de manera correcta. Ellos le llaman quesos frescos, que son quesos que no han pasado por el proceso de hervir la leche, y eso tiende a colocar a las personas en peligro. Así que por tal razón, repito, como lo hemos dicho siempre, trate de tener la mayor cantidad de conocimiento de los procesos, de las cosas que usted entra en su cuerpo, porque cualquier cosa puede sorprenderle con una enfermedad que usted ni siquiera conoce. Otra cosa, las vías de contagio, ya tú hablaste de las más importantes, pero el virus de la tuberculosis... El virus no, la bacteria. Perdón, la bacteria de la tuberculosis se podría transmitir a través de la ropa. Una persona con tuberculosis usa una ropa, un abrigo, algo, y yo tengo frío y lo tomo de repente. ¿Se transmite a través de la ropa? Generalmente ese tipo de prendas no tienen ningún tipo de riesgo para el contagio de la tuberculosis, sobre todo porque la tuberculosis cutánea es extremadamente rara. La tuberculosis es una enfermedad de transmisión principal respiratoria, independientemente de que hay un grupo de formas diferentes de tuberculosis. Sí podemos decir que hay una tuberculosis que es más frecuente en personal de salud, y es por lo siguiente, y son aquellas personas que trabajan en laboratorios con muestras de tuberculosis. Por ejemplo, si alguien está tosiendo y está botando catarro, y esa persona va a trabajar con una muestra en el laboratorio, si se pincha trabajando con esa muestra, pudiera inocularse la bacteria a través de la piel y presentar una tuberculosis cutánea. Eso es algo habitual, pero desde el punto de vista de lo que es la cotidianidad, la tuberculosis no tiene esa transmisión fuera del aislamiento que hay que tener con las personas que se sospecha tuberculosis o que se tiene el diagnóstico. Pero luego de que una persona con tuberculosis ya se encuentra en tratamiento, transcurrido 2 semanas, ya esa persona deja de ser contagiosa. Por eso es que ya ese temor, ese problema que había, se pudiera dejar de lado. Lamentablemente todavía, y lo digo porque trabajo en varias instituciones, desde que se hace el diagnóstico de tuberculosis, inmediatamente las personas tienden a querer aislar a esa persona durante todo el tratamiento, que repito, antes eran 6 meses, ahora son 4 si es una tuberculosis pulmonar, y es uno de los problemas principales, porque hay personas quizás de clase muy alta que entienden que la tuberculosis no le va a tocar nunca porque eso es una enfermedad de pobres, es el término que se utiliza. Sin embargo, hay que decir que en República Dominicana ocurren cerca de 4.000 casos de tuberculosis todos los años. Repito, en República Dominicana todos los años se diagnostican más de 4.000 casos de tuberculosis. El año pasado se diagnosticaron cerca de 4.200 casos de tuberculosis. ¿Y cuál es el problema? Que usted, que es una persona de clase muy alta, viviendo en una torre, en un apartamento que cueste 3 millones de pesos, usted posiblemente no se siente ningún tipo de riesgo, pero usted tiene un chofer
que vive en un barrio de la marginalidad de la ciudad. Tiene una señora del servicio que le ayuda, o 2 o 3, una niñera y varias personas de su entorno que simplemente le ayudan, que pudieran quizás tener algún riesgo aumentado de tener tuberculosis. Así que por tal razón, aquí lo importante, como dice mami siempre, es prevenir para no tener que lamentar y llevar un tratamiento, repito, de 4 meses, que es lo que necesitas para el tratamiento de la tuberculosis. Antes, ya en este segmento, el tiempo se nos terminó. El que viene ya es el último. Y una de las cosas, de las preguntas, Héctor, que queremos dejarte en el aire es lo siguiente. Cuando una persona tiene tuberculosis, ¿qué asumo entonces? Que debe de las relaciones sexuales y el beso con su pareja ser uno de esos factores de riesgos. No se vayan. Regresamos después de la pausa con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor del Arte de Curar. Y no puedo dejar de decirlo, mi hijo, mi Lolito Mando. Para el Arte de Curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva. Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que el Arte de Curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que el Arte de Curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional. Ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El Arte de Curar, donde lo más importante eres tú. Aquí de vuelta en el Arte de Curar, ya en el último segmento, porque lamentablemente el tiempo en buena compañía pasa rápido y cuando es un tema tan interesante como este, pues siempre se quedan un montón de cosas. Héctor Armando, dejamos una pregunta en el aire y es, cuando una persona es diagnosticada con tuberculosis, ¿cuáles deben de ser entonces las medidas a tomar con su pareja para preservar de que no se vaya a infectar? Mira, realmente la tuberculosis es una de esas enfermedades que cuando aparece en un entorno inmediatamente se debe hacer una intervención. Me explico. Recuerden que hablamos que una persona con tuberculosis va a terminar infectando 10 personas más. Imaginemos que alguien con tuberculosis en una casa se identifica. Todo el que vive en esa casa inmediatamente tiene que ser investigado para ver si tuvo contacto o no con la bacteria. ¿Por qué? Porque tú puedes darle tratamiento a esa persona para que desaparezca esa infección inactiva y así esa persona no presente una tuberculosis activa y no te vaya a infectar 10 personas más. Me explico. La muchacha del servicio de la casa está que tose y alguien dice, vamos a llevarla al médico. La llevan al médico, le hacen una radiografía, le hacen el estudio, tiene tuberculosis. ¿Qué pasa con esa persona? Que ahora todo el que está en esa casa tiene que investigarse, pero los niñitos, los más pequeñitos, según las guías nacionales, no hay que hacerle ningún tipo de estudio. Simplemente se le da tratamiento para infección inactiva, para evitar que se puedan reactivar, justamente por susceptibilidad. Pero los adultos hay que investigarlos para ver si tienen esa tuberculosis inactiva, para evitar que vayan a infectar a otras personas en su lugar de trabajo, cuando se mueven a su trabajo, a sus amigos, cuando salen a un área de recreación. O sea que estamos hablando que hay que hacer una intervención, pero lo mismo pasa cuando ocurre, por ejemplo, en una prisión, que era lo que estábamos diciendo. Cuando ocurre en un recinto carcelario y aparece un caso de tuberculosis, es lo mismo. Imaginemos un lugar de entrenamiento militar o policial, como son las academias. Aparece un caso de tuberculosis, todo el que está ahí adentro, todo el que está metido en ese proceso formativo, hay que investigarlo. Y la persona que tiene tuberculosis hay que separarla, aislarla,
comenzarle tratamiento porque no se puede reintegrar hasta que no pase el periodo de tiempo que dijimos, que generalmente son 2 semanas, que la persona deja de ser contagiosa. Estamos hablando de que son intervenciones puntuales, pero necesarias. ¿Por qué razón? Porque lo que se quiere es ver de qué manera identificamos a todo el que pudiera tener esa tuberculosis inactiva, darle tratamiento y así prevenir tuberculosis activa y tratar de cortar de golpe una enfermedad que se estima que a la fecha, escucha esto, madre, ha infectado a 1 de cada 3 personas en el mundo. Wow. Lo que quiere dejar dicho que aquí en el set, que somos alrededor de 10 personas, para el que no lo está viendo, esas 10 personas, posiblemente 3, repito, 3 de esas 10, tienen tuberculosis dentro. Yo voy a levantar la mano posiblemente porque siendo médico e infectólogo, posiblemente la cantidad de gente que me habrá tosido en el consultorio con tuberculosis tiene que ser N cantidad de personas. Entonces, repito, dentro de esas 9 que queda, posiblemente 2 también tienen esa posibilidad. ¿Y por qué tú te señalas? ¿Tú no Por lo sabes? la tosedera que he Hazme el tenido favor. últimamente. Ay, Dios mío. Cuando una gente llega a cierta edad y viene a hacer programas de este tipo, de una vez tiene todos los problemas menos los mentales. Entonces, nada, continuando con esto, no podemos olvidar lo siguiente. Y es algo que mami y yo hablamos fuera de cámara. La relación de tuberculosis y VIH. Perdón, Héctor, sino eso te iba a decir porque primero yo pensé en VIH y tuberculosis o tisis con el asunto de la discriminación y el estigma, pero también lo que tú hablabas del asunto de las personas que tenían problemas Del sistema inmunológico, pero además del VIH y de la tuberculosis, me gustaría que cuando tú hables de eso, que ya es el último tema que vamos a tratar, también las personas que tienen alguna otra condición, me gustaría que le des una alerta para que comiencen a tomar las medidas del lugar para precaver y no tener que lamentar. Mira, madre, se sabe que en aquellos lugares donde hay altos niveles de VIH, altos porcentajes de infección, los casos de tuberculosis se disparan. Y no sé si tú sabes que hay un país en el mismo trayecto del Sol que comparte su territorio con el país de América Latina que tiene el porcentaje más alto de infección por VIH. Y no sé si tú lo sabías, ¿me doy a entender? Y el país con mayores niveles de pobreza de América Latina y uno de los más altos del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Donde hay mucho VIH, hay mucha tuberculosis. Por tal razón, ese es uno de los grandes problemas existentes en nuestro país. Y por eso se ha incluido dentro de las medidas de salud pública que una persona que tenga tuberculosis, aún sea una persona que no tenga todo su papel en orden, hay que darle tratamiento. Porque si no es tú mandar a una gente para aquel territorio a que infecte más gente, que vuelva para acá e infecte más gente. Entonces, por tal razón se ha convertido hasta en un motivo de salud pública y de prevención a toda humanidad, brindarle tratamiento a esas personas aún no tengan todo su papel en orden, porque es una cuestión hasta de lógica y elemental principio de prevención. Claro. No podemos olvidar de que la tuberculosis no discrimina. Aún personas sin inmunocompromiso pueden presentar tuberculosis, si bien es cierto es más frecuente en estos grupos. Y en República Dominicana es normativa que toda persona que se diagnostica con tuberculosis hay que hacerle la prueba de VIH. Y el porcentaje ronda cerca del 10%. De cada 10 personas que tienen tuberculosis, una tiene VIH. Y en este sentido hay que llamar la atención de que de las personas que tienen VIH, 1 de cada 4 en República Dominicana pudiera presentar también tuberculosis. Héctor Armando, ¿y las embarazadas? Una mujer embarazada que tenga latente o realmente la tuberculosis, el futuro de ese bebecito, ¿cuál va a ser su condición? No. Se puede dar tratamiento contra tuberculosis durante el embarazo, no hay ningún tipo de problema en caso de que esté presente una infección activa. Si hay una infección latente, generalmente se trata de mantener eso para posterior a que finalice la gestación. La verdad es que en República Dominicana el programa de tuberculosis es uno de los programas más expandidos en el territorio y más efectivos. Así que por tal razón, si alguien cree que tiene tuberculosis o tiene las manifestaciones que hemos dicho, tos y catarro por más de 2 semanas, tratar de ir al médico para que le hagan el diagnóstico y le pongan tratamiento que de paso no tiene ningún tipo de costo directo para la persona que se lo están dando. Bueno, señores, yo creo que este programa ha sido realmente
desde mi punto de vista, uno de esos programas que hacen que uno se sienta que verdaderamente el arte de curar ha hecho de la medicina preventiva su objetivo principal. Tus recomendaciones, Héctor Armando, y te voy a pedir, por favor, que despidas el programa, mi hijo. Primero que nada, gracias por haber compartido con nosotros esta hora aquí en Radio Televisión Dominicana, a las 4x4 en el arte de curar. No olvidar que la tuberculosis es una enfermedad tratable, curable, y que lo único que se necesita es que se pueda identificar, como decimos, buscando ayuda a tiempo. Así que si tienes una tos y producción de catarro por más de 2 semanas, trata de ir al médico. Si te dicen que es tuberculosis, no te vuelva loco, eso se trata. Sí, no puedes olvidar que hay que investigar a todo tu entorno, así que no te quedes callado si hacen el diagnóstico, porque es necesario intervenciones para evitar justamente complicaciones. Nos vemos a la próxima aquí en El Arte de Curar. Quédense por ahí en la programación habitual de Radio Televisión Dominicana.